En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará, hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años, los franciscanos de María teníamos alquilada a la diócesis de León una casa en una provincia española, en León, la diócesis de León, en una región que se llama Babia. Yo pensaba que no existía ese refrán que en español decimos: estás en Babia. Pues tiene su sentido. Babia es una región muy recóndita de León, que ya limita con Asturias, donde los reyes iban a cazar. Y como estaba en una zona tan recóndita y escondida, decían: ¿dónde está su majestad? Está en Babia. Es decir, está tan lejos que no hay manera de comunicarse con él. Y de ahí viene el refrán que nosotros solemos utilizar cuando a alguna persona la vemos que está en su mundo. Dice: este está en Babia, es decir, está perdido. Pues algo similar ocurría. Pues allí los franciscanos de María tuvimos una casa arrendada a la diócesis y organizábamos ejercicios espirituales en verano. Y recuerdo que, estando un verano allí, estaban reformando una ermita cercana. Y yo me acerqué a ver cómo hacían la reforma. Y estaban los canteros con su cincel y martillo, unos martillos redondos especiales, para ir puliendo las piedras de manera que encajaran los sillares perfectamente, uno en el hueco que tenía que encajar al lado del otro. Os comento esto porque he leído recientemente una carta escrita por el Padre Pío, en la que él hablaba de cómo los cristianos, que somos miembros de la Iglesia, tenemos que ser piedras vivas de la Iglesia. Y él utilizaba este símil, de igual manera que el cantero va quitando lo que sobra a la piedra para que encaje perfectamente en el hueco donde tiene que entrar y de esa manera no desestabilice la estructura del muro. De la misma manera el Señor se sirve de los acontecimientos de nuestra vida para ir puliendo nuestra alma, quitando aquello que sobra, aquello que impide que pueda ser una piedra viva de la Iglesia. Vivimos en una sociedad hedonista, marcada, entre otras muchas características, por la búsqueda del placer sin ningún tipo de límite. Y eso hace que, en muchos casos, por ejemplo, nuestros jóvenes huyan del compromiso. Jóvenes y no tan jóvenes. Huyan del compromiso porque el compromiso me hace infeliz, cercena mi libertad, me impide hacer lo que quiero. ¿Cuántas veces escucho a parejas que dicen: es que tener un hijo vale mucho dinero? Mucho dinero porque tienes que llevarle a la guardería, tienes que comprar esto, lo otro, y necesitamos libertad para poder viajar. Viajar vale dinero, también vale mucho dinero. Todo en la vida tiene un precio. Nosotros no amamos el dolor, ni el sufrimiento, ni el sacrificio. Pero sí sabemos que el Señor se sirve de todo ello para ir purificando nuestra alma. Y en lugar de llevar la cruz, el dolor, la adversidad, como una persona que no tiene fe, tenemos que darle un sentido cristiano. El Padre Pío hablaba de que el Señor se servía de los siguientes instrumentos para purificarnos. Primero, las oscuridades del alma. ¿Cuántas veces nos sentimos? Vienes a rezar, estás en gracia de Dios, vas a misa con frecuencia, pero entras en esa noche oscura, donde el Señor lo que hace es purificar tus sentidos. ¿Es que no está bien sentir? Claro que está bien. Santa Teresa de Jesús le decía a sus novicias que a veces uno va a la oración y experimenta satisfacción. Y decía: esos son caramelos de Dios. Claro que son buenos, pero hay veces que el Señor te quita el caramelo para ver por qué vienes. Si vienes por Él o vienes porque sientes. Y cuando ya no sientes, ya no me merece la pena, ya no voy a misa o ya no rezo porque no siento nada. Pero es que tú no vienes para sentir, vienes para estar.
¿Con quién? Con Cristo. Si siento, pues perfecto, es un caramelo. Que no siento, sé que estoy con Cristo, que es lo más importante. Y les decía a Santa Teresa, ¿vosotras qué buscáis? ¿Los caramelos de Dios que son buenos o al Dios de los caramelos? Buscamos al Dios de los caramelos. Los caramelos son dulces, Dios es más dulce que los caramelos que Él da. En segundo lugar, decía el Padre Pío, que el Señor se sirve también de tus temores, de tus miedos, de tus inseguridades, porque cuando piensas que eres tú el que tienes que dominarlo y hacerlo todo, estás cayendo en la soberbia, en el orgullo de confiar en tus fuerzas y no en la gracia de Dios. No, yo pongo en Dios mi esperanza. Es el Señor el que mueve mi corazón. Es su gracia la que perfecciona mi alma. Nuestros miedos muchas veces nos sirven para poner nuestra vida en manos del Señor. Tercer instrumento del que se sirve a veces el Señor, las tentaciones. No es que el Señor te tiente, el que te tienta es el demonio. Pero las tentaciones nos incomodan, claro que sí. Nos gustaría no sentir tentaciones para no sufrir. Las tentaciones son como esas pequeñas chinas que a veces se meten en el zapato y uno va moviendo el pie a ver si expulsa a la china para un lado, porque es que cuando caminas justo la china se pone en tu pie. ¿Para qué? Para que cuando pises te haga daño. Son como esas pequeñas espinitas. Nos gustaría no sentir la tentación. Nos gustaría no sentir la tentación de la soberbia, del orgullo, de la lujuria, pero la sentimos. El Señor muchas veces se sirve de esas tentaciones para purificarnos, de manera que vayamos creciendo en humildad y en santidad. El siguiente punto que dice el Padre Pío, del que se sirve el Señor como el cantero va dando golpes con el cincel a la piedra para quitar todo lo que sobra, los dolores físicos, las enfermedades. Que no se trata de que no vayas al médico, se trata de que mientras la terapia surte efecto, mientras las medicinas surten efecto, ofrezcas el dolor, ofrezcas la adversidad, ofrezcas la dificultad, diciendo, Señor, por ti colaboro con Cristo, asociándome a la obra de la salvación, ofreciendo nuestros dolores. Y de esa manera el Señor nos purifica para tener un alma limpia, nos purifica para ser piedras vivas de la Iglesia, y de esa manera somos testimonio en el mundo, porque vivimos la alegría del cristiano, que no nace de no tener problemas, que nace de saberse sostenido, cuidado y mimado por Dios nuestro Señor. Pero el seguimiento de Cristo pasa obligatoriamente por la cruz, es decir, por el amor con mayúsculas, de aquel que todo lo ofrece al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. ¿Tienes problemas? Por ti, Señor. ¿Tienes cruces? Por ti, Señor. ¿Has perdido un ser querido? Ten esperanza. Por ti, Señor. Ofrece tus cruces para asociarte al plan de salvación de Dios. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.